MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy en Acordes y Letras tenemos un programa apasionante. Hoy tenemos la presentación del último libro de Julia Navarro, Historia de un canalla. El pasado lunes 7 de marzo, y en directo desde el Aula de Cultura del Correo, Grupo Vocento, pudimos escuchar la presentación de este libro dirigido por Alicia San Juan. También tuve yo el placer de estar allí, de presentarla y de hablar lo que pude, porque fue tan apasionante la charla y el coloquio con todos los invitados que realmente no hizo ni falta que yo hablara. Más de 500 personas asistieron a esta presentación, que de verdad fue muy interesante porque no solamente se habló del libro, se habló de temas de actualidad, de economía, de política, de cultura, de educación. De verdad que os va a encantar. Pues recordarlo en unos segundos, la presentación íntegra de Historia de un canalla con Julia Navarro. MC Radio Online, MC Radio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Aula de Cultura del Correo, Fundación Vocento, y gracias sobre todo a Nieves Angulo por acogernos aquí en su casa y por recibirnos siempre con tanto cariño. Y como no, a la editorial Plaza y Janes y por supuesto al Ayuntamiento de Bilbao y a la Caixa como patrocinadores de este Aula de Cultura. Gracias a todos ellos, hoy tenemos con nosotros a la escritora que en este momento está en el número 1 de los más vendidos del Estado y que viene a hablarnos de su nuevo trabajo, Historia de un canalla. Julia Navarro, bienvenida a Bilbao. También quiero presentaros a mi querida compañera de fatigas, Alicia San Juan, con quien he compartido unas cuantas horas de platos de televisión y de radio y que es quien va a dirigir esta charla con Julia. Alicia, bienvenida y muchas gracias por estar. Gracias, muchas gracias. Antes que nada quiero felicitar a Julia Navarro. Cuando hablamos de ese tópico de qué fue antes, el huevo o la gallina, la verdad es que nunca sabemos qué responder. Todavía yo creo que a estas alturas no sabemos si fue antes el huevo o la gallina. Y si esto lo pasamos a la vida de Julia y le preguntamos ¿qué fue antes? ¿La periodista o la escritora? Ahí no hay duda, la respuesta es clara. La periodista. Julia siempre se vanagloria de ser periodista, no de haber sido periodista, sino de ser periodista. Y aquí viene esto porque hace muy pocos días hemos recibido la noticia de que Julia Navarro ha sido galardonada con el premio F Cultura por sus más de 35 años dedicada al periodismo de forma excelente y por haber conquistado a millones de lectores con sus libros traducidos en más de 30 países. Enhorabuena, Julia, un premio más. Gracias. Yo, aunque va a llevar toda la presentación, mi queridísima Alicia, yo me he permitido la licencia de pedirles 5 minutos antes de empezar para hablar de Historia de un canalla.
Os voy a contar algo muy personal. Hace 6 años estaba yo con Julia en un restaurante muy cerquita de aquí, en una mesa redonda comiendo. Y yo le miré a los ojos y le dije una frase, le dije: cambio de registro, Julia. Y Julia y yo, que siempre nos miramos a los ojos, yo creo que ya nos conocemos un poco, y yo leí en sus ojos entre felicidad y miedo, ¿no? Felicidad por parir su nuevo libro, y bueno, miedo por precisamente ese cambio de formato. Hay que recordar que veníamos de libros tan importantes como La Hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes, que eran de historia, aventura, suspense, con los que había alcanzado el número 1 rápidamente. Y ahora llegaba este libro que daba una vuelta totalmente a su forma de escribir, y que era un libro de sentimientos. Estamos hablando de Dime quién soy. Fíjate qué miedos teníamos, Julia. Y Dime quién soy, hoy en día casi se puede decir que es un clásico del siglo XXI. Qué éxito has tenido con ese libro. Y si lo queréis comprobar, un libro que después de 6 años sigue en las librerías. Todo el mundo, a cualquier librería que puedas ir, estará siempre Dime quién soy. Esos miedos que se tienen a veces, ¿verdad? Pero es que hace 3 años, en Donosti, si no recuerdo mal, en un asador con nuestro amigo Iñaki, le volví a decir lo mismo. Le volví a mirar a los ojos y le dije: cambio de registro, porque llegaba Dispara, yo estoy muerto, que mezclaba historia, suspense, drama y política, y entonces ya sus ojos volvían a ser felices, pero ya no la vi preocupada como 3 años antes, sino ilusionada, segura de lo que hacía, hacerme caso, que ella estaba muy predispuesta. Decía: este libro es distinto, pero este libro tiene algo, y este libro lo ha tenido porque Dispara, yo ya estoy muerto, ya también es uno de los grandes libros del siglo. Ahora llegamos a Historia de un canalla, ambientada entre Nueva York y Londres, con un par de breves incursiones en España y con una trama que se sustenta sobre 2 ejes: el mundo de la comunicación y el de la política, las sombras del poder, los hilos que se mueven para conseguir los objetivos políticos a cualquier precio, y la relación de dependencia entre el periodismo y la política. También habla de otros temas como el choque entre la cultura anglosajona y la latina, y la lucha de las mujeres. Y hoy me vais a permitir que esa pregunta, que en otras ocasiones le he hecho en torno a una mesa para comer, hoy se lo pregunte aquí, en directo, en torno a esta mesa donde no hay comida pero se devora cultura, y delante de todos vosotros, para que podamos ver qué nos dicen sus ojos tras el nacimiento de su nuevo libro, Historia de un canalla. Julia, bienvenida y cambio de registro. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde, que yo sé que es muy bilbaíno el día con la lluvia, pero tiene muchísimo mérito salir y estar aquí. Así que lo primero de todo se lo quiero agradecer, y le quiero agradecer a Michel y a Alicia que una vez más estén conmigo. Cambio de registro y vértigo, un vértigo profundo, aunque no te lo creas, Michel, porque yo tengo mucho respeto a los lectores y yo siento miedo de defraudarles. Con los libros anteriores los lectores han sido siempre muy generosos conmigo, la crítica ha sido muy generosa conmigo, entonces ese miedo a defraudar a los lectores lo tengo siempre. Si algo he aprendido en todos estos años es que vosotros, los lectores, yo también soy lectora, juzgamos por cada libro uno a uno, es decir, no importa lo mucho que nos haya podido gustar el anterior del autor, sino que en cada momento juzgamos el que tenemos en las manos, de manera que es una especie de la historia de Penélope, de tejer y destejer, tejer y destejer. Empiezas siempre de cero, siempre tienes que volver a conquistar a los lectores, y yo por eso siempre tengo esa sensación de vértigo, aunque tú no te lo creas, Michel. Quizá porque yo no soy una persona de grandes seguridades, y aparte de eso es que yo tengo mucho respeto a los lectores, y no quiero decepcionarles. Pero miedo no. No, que sí. La primera vez que no, que tengo miedo, que sí. que no. Si ella dice que no, es que no. Alicia, pues comenzamos ya. Venga, comenzamos con esta charla con Julia Navarro. Yo, si me dejáis de vez en cuando intervenir. Claro que sí, claro. Cuando quieras. Sabes que yo cobro por palabra, si no... Pues cuando quieras. Venga. Si cobras por palabra, solo te puedo decir que hables mucho. Porque hay que ganar dinero en esta vida, tristemente. Bueno, tú has explicado, Michel, algunos de los rasgos que definen esta nueva novela de Julia Navarro, Historia de un canalla. Pero yo, fíjate, voy a empezar por el perfil psicológico que tiene esta novela, que a mí es lo que más me ha impresionado.
Aunque me ha entristecido también esa parte en la que efectivamente no descubrimos, porque esto es algo muy vigente, muy actual y muy contemporáneo, las luchas intestinas que hay entre los políticos, los medios de comunicación, todo por el dinero, todo tiene que tener rentabilidad y el humanismo se queda a un lado. A mí me apetece empezar por este personaje que tú nos retratas también en la novela y que ya desde el título pues nos da una pista de la clase de individuo que es. Historia de un canalla es efectivamente la historia de un canalla contada por el canalla en primera persona a lo largo de más de 800 páginas. Y bueno, es un malo de la literatura ya, ¿no? Digo, creo que se va a convertir en un clásico, tanto como Aníbal Lecter o yo qué sé, o Medea, que es todavía más antigua. A mí me ha impresionado un poco oírte decir que en ningún momento has sentido empatía por este personaje, ¿no? Y eso me hace pensar que a lo mejor la configuración de este perfil psicológico te ha costado mucho esfuerzo y después quitártelo de encima aún mucho más, ¿no? Sí, bueno, esta es una historia que quiere ser un retrato de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Yo en mis libros anteriores siempre he hecho retratos, sobre todo en los libros anteriores eran retratos del siglo XX, tanto en Dime quién soy como en Dispara, yo estoy muerto. Era contar el siglo XX desde dos perspectivas totalmente distintas en uno y otro libro, pero eran retratos de un siglo. La historia de un canalla es una historia que comienza a finales de los años 80 y que termina hoy. Es algo que está pasando hoy, aquí, ahora, en cualquier lugar del mundo. Y es una novela muy moderna, es una novela muy actual y es una novela en la que es un viaje al lado más oscuro del alma humana. Me ha costado mucho construir ese personaje, que es un auténtico canalla. ¿Por qué se define un canalla? Yo defino un canalla por alguien que no tiene empatía por los demás, por alguien a quien no le tiembla el alma cuando toma decisiones que afectan a los demás. Ese es un canalla. Para mí ese es el protagonista de mi libro. Él empieza diciendo en sus primeras frases que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer todo lo que ha hecho. Y desgraciadamente es una frase que yo no sé ustedes, pero yo la he oído mucho a lo largo de mi vida e incluso de personas a las que yo no tengo por canallas, sino simplemente por personas normales y corrientes y buenísimas y encantadoras, pero a mí siempre me ha producido un auténtico shock cuando le he escuchado a alguien decir: no me arrepiento de nada y volvería a cometer los mismos errores. Yo sí me arrepiento de cosas que he hecho y si pudiera no las volvería a hacer, sobre todo todas aquellas que han podido causar dolor a alguien de forma consciente o inconsciente. De manera que yo creo que si tuviéramos la oportunidad de hacer las cosas mejor, la mayoría de la gente intentaríamos, si nos diera esa oportunidad, optaríamos por voy a borrar esto que hice y lo haría de forma diferente. La gente que dice que no se arrepiente de nada, a mí me parece que es un acto de soberbia absoluta y eso también es una de las características de mi personaje. Construir este personaje, Alicia, me ha costado mucho. Es una novela que está contada en primera persona, es una novela en la que yo cojo a los lectores y le llevo detrás del escenario. En este gran teatro que es la vida, detrás del escenario hay quienes mueven los hilos y quienes intentan movernos a nosotros. La historia de alguien que mueve los hilos y que es un auténtico canalla ha sido quizá la novela más difícil de las que yo he escrito, porque vivir con este personaje durante casi 3 años a mí a veces me provocaba auténtica angustia. Tenía ganas de terminar la novela, tenía ganas de separarme definitivamente de Thomas Spencer, con el que yo, si existiera, no iría ni a tomar café. Ya, no me extraña, es que Thomas Spencer, que es el protagonista de la novela, despierta muchísimo desprecio desde el principio, pero no despierta admiración, que a veces suele pasar con los malos. No sé si es que todos tenemos. Porque es una novela contada en primera persona. Vamos a ver, cuando tú escribes una novela y describes a alguien que es muy malo, pero lo haces desde la distancia de un relato en el que tú eres el narrador,
decir, no te acercas al alma del personaje. Sin embargo, esta novela deja desde el primer momento el alma de esta persona al descubierto, y es un viaje al lado más oscuro del alma de este personaje y del alma humana. Es quizá la novela más psicológica, más introspectiva de las que yo he escrito. ¿Por qué decides ambientar la novela en Nueva York? Bueno, también en Londres y también en Madrid, porque el personaje hace un viaje relámpago a Madrid. Porque bueno, lo de Madrid es simplemente una parada brevísima, pero la novela se transcurre entre Nueva York y Londres, porque nos guste o no, Wall Street y la City siguen siendo los dos lugares donde se mueven los hilos, siguen siendo las dos grandes capitales donde se mueven los hilos de este mundo. Es verdad que hay países emergentes como puede ser China o como puede ser Brasil o como pueden ser otros, pero realmente donde se toman las decisiones que terminan expandiéndose y afectándonos a todos se toman en estas dos ciudades. Y porque mi personaje es el propietario de una gran agencia de comunicación, y las grandes agencias de comunicación, fundamentalmente las más importantes, están en Nueva York. Y también porque al hablar de esa relación entre medios de comunicación, política, etcétera, no quería tener que pasarme pues toda la promoción del libro diciendo: ese personaje, no crean, seguro estaba segura que todo el mundo iba a ver personajes españoles en los personajes del libro. Entonces también era una forma de protegerme y decir, bueno, voy a escribir una novela, la novela que yo quiero escribir, y no que nadie esté buscando a personas de aquí y ahora en las páginas del libro. Y además no habría escrito la novela con tanta libertad como la he escrito de esta manera. Claro, nos sacas un poco de todo lo que se está viviendo ahora mismo, sí, en este momento, aunque es inevitable, claro, hacer una relación, establecer comparaciones y pensar en lo que tú estarías pensando cuando construiste esta novela, ¿no? Cuando hiciste la trama que tiene que ver más con la política, los medios de comunicación, las agencias de publicidad. Sobre todo la publicidad. Es decir, yo distingo entre lo que son los medios de comunicación, lo que son las empresas de publicidad y lo que son las grandes compañías, las grandes corporaciones de comunicación, que son otra cosa. Es decir, son otra cosa. Siempre en los últimos 20, 30 años, desde finales de los 80, 90, han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad, porque han cambiado las herramientas de comunicación. Entonces, ese cambio ha hecho que las grandes compañías de comunicación se hayan convertido en un auténtico poder fáctico. Es decir, ya no solamente están los poderes fácticos tradicionales, que todos tenemos claro cuáles son, sino que hay un nuevo poder fáctico, que es el de las grandes compañías de comunicación, que no tiene nada que ver con las empresas periodísticas, ni tampoco con las empresas publicitarias, sino esas grandes compañías que lo que intentan es mover los hilos para mover la opinión pública en una otra dirección, que responden a intereses que a veces son intereses que no tienen nada que ver con los intereses generales. Claro, produce escalofríos pensar que en esas decisiones que pueden ser históricas hay gente como Thomas Spencer y que tiene tanta capacidad para tomar decisiones importantísimas. Pero fíjate, tú ves a Thomas Spencer, el personaje de mi novela, que es un canalla, que es una persona realmente malvada. Decir, lo que le define es la falta de empatía hacia los otros. Hay mucha gente así, estamos rodeados de gente así. Hay gente así en ámbitos en los que en ámbitos de la política, en ámbitos de la empresa, en ámbitos financieros, pero también hay muchísimos canallas en nuestra vida cotidiana. Para mí un canalla es alguien que, por ejemplo, hace mobbing en su empresa a un compañero. Para mí un canalla es alguien que abusa de un niño. Es decir, hay muchos canallas y muchos tipos de canallas. Es verdad que hay canallas, como el de mi novela, cuyas decisiones afectan globalmente a mucha gente, y entonces ahí tiene otra dimensión las canalladas que hace. Por ejemplo, yo pienso en estos momentos
aquellas personas que tomaron decisiones en Wall Street o en la City hace unos años, provocando pues unas especulaciones con el dinero, haciendo movimientos virtuales con el dinero que han provocado una crisis que ha parecido todo el mundo, que ha provocado millones de despidos, millones de personas que han perdido sus casas, millones de personas que han perdido sus vidas. Esas personas no las tiembla el alma a la hora de tomar esas decisiones, son unos canallas. Han tomado decisiones sin pararse en ningún momento a pensar en el efecto que eso iba a tener en la vida de la gente. Entonces, hay canallas que salen en los medios de comunicación, que son personas aparentemente glamurosas, que viven una vida de ensueño, que incluso se convierten en líderes sociales que la gente envidia, y son este tipo de canallas, ¿no? Estos que toman decisiones que al final arrasan la vida de mucha gente. Y luego está pues el canalla que te puedes encontrar a la vuelta de la esquina, en tu puesto de trabajo. A mí me da la sensación, Julia, que tú con Thomas Spencer, a la hora de hacer la arquitectura del personaje, decides que este tipo no sea un tipo con una patología, que no sea un enfermo. Es que eso habría sido otra cosa, ¿no? O sea, un canalla no es un enfermo, es alguien que sabe perfectamente lo que hace y que toma decisiones aún sabiendo que esas decisiones pueden tener un efecto demoledor. Es que no son enfermos. O sea, esos señores que en Wall Street jugaban con su dinero y provocaron una crisis mundial no estaban enfermos. Es decir, no seamos generosos con ellos. En este libro también hablas de las mujeres. Yo creo que es un tema muy importante y, bueno, a través nuevamente del absoluto protagonista del libro, pues vamos viendo que efectivamente también hay mujeres malvadas, como no hay hombres malvados, efectivamente. Bueno, el mal va por barrios. También nosotras podemos, evidentemente, el mal no es una característica masculina, es una característica del ser humano. Pero es curioso porque, no sé, yo creo que lo que le pasa a Thomas Spencer, el origen, por tratar de encontrar una justificación, porque es inevitable también preguntarte a lo largo de la lectura por qué Thomas es así, ¿no? Y el origen podría estar en esa relación mal resuelta con una madre a la que también hace mucho sufrir, y a lo largo de su recorrido sentimental es como si él quisiera vengarse continuamente de aquella madre, ¿no? Sí, bueno, yo intento explicar por qué Thomas Spencer es como es, pero buscar una explicación al comportamiento de la gente no significa buscar una justificación. Es decir, yo creo que el mal no se justifica nunca, o sea, no hay justificación para hacer el mal. Podemos intentar buscar una explicación para intentar entender por qué alguien hace algo que nos hiela la sangre, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿cómo esta persona es capaz de esta barbaridad? Intentamos buscar una explicación, pero incluso aunque encontremos esa explicación, eso no significa que haya una justificación, porque hay personas que en las mismas circunstancias, en las mismas malas circunstancias, sin embargo, tienen comportamientos absolutamente bondadosos y honorables. Es decir, el mal no se justifica nunca. Mi personaje es un personaje que pertenece a la élite neoyorquina. Es el típico guas, el típico que están un poco en el vértice de la pirámide. En Estados Unidos los guas son la gente de origen anglosajón, blancos, acomodados. Entonces es una persona que nace en ese ambiente, un ambiente cerrado, homogéneo, un ambiente en el que él se siente diferente. ¿Por qué se siente diferente? Porque su abuelo materno es de origen hispano y él ha heredado, cuando se mira en el espejo, en vez de parecerse a su padre, ser alto, rubio, con los ojos azules, tiene el pelo más oscuro, la piel más oscura, los ojos más oscuros, la estatura más pequeña, y eso le provoca un enorme resentimiento contra su madre. Tiene un problema de identidad. Eso yo lo que invito en esta novela a los lectores es a reflexionar sobre algunos de los problemas de nuestra sociedad. El problema de la identidad es uno de ellos. En este caso sería un problema menor, pero también es un plantearse cómo se siente alguien cuando llega a un lugar
donde todo es más o menos homogéneo y él es el diferente. Él es diferente por cultura, por aspecto físico, por costumbres, por lo que sea. Es decir, esa rotura que se puede producir en el alma de alguien y que le puede llevar, en este caso a él le lleva a tener un resentimiento que se convierte en el motor de su vida. Thomas Spencer es un triunfador, pero en el fondo es una persona absolutamente débil, y el rencor es lo que le marca. No le perdona a su madre esa herencia que a él le hace sentirse diferente, y eso va a marcar su relación con las mujeres. Es un maltratador. Hay maltratos físicos, es decir, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres hablamos de maltrato físico, pero hay otros maltratos que son los maltratos psicológicos, que pueden ser tan devastadores para una persona como el maltrato físico, y él es un maltratador en ese sentido psicológico. Alzonas le has definido como que no se siente bien en su propia piel. Yo creo que esa frase lo explica absolutamente todo. Sí, no se siente bien en su propia piel, pero eso no le justifica nunca para que sea un canalla. Pues por supuesto. Lo que también llama la atención es que hay mujeres que se sienten atraídas por hombres así, ¿no? De hecho, claro, hay una enamorada que si leéis el libro y cuando lo leéis la vais a reconocer. Alicia, cuando tú conoces a alguien, la gente, por muy mala que sea, lo que te intenta siempre es mostrar lo mejor de sí misma y su mejor cara. Nadie va diciendo soy un canalla. La gente pues procura caer lo mejor posible. Lo que pasa es que en esta novela, desde el minuto 1, desde la primera línea, el lector sabe cómo es el personaje, porque es el personaje el que narra su historia en primera persona, y no miente, o sea, cuenta tal cual es. Este es un viaje al fondo del lado oscuro del ser humano. Es decir, yo creo que todos somos poliédricos, y todos tenemos claro oscuro. Lo que pasa es que hay personas en las que predomina la parte clara y personas en las que predomina la parte oscura. Y en este personaje, que vive una vida glamurosa, que todo le va bien, que es un triunfador, sin embargo, lo que predomina es la parte oscura. Es una novela en ese sentido distinta, porque es una novela más psicológica, es una novela en la que yo creo que a los lectores quizá les va a sorprender este cambio de registro. Ya lo hemos dicho antes, en este libro también Julia Navarro nos adentra en un mundo, en un submundo, diría yo, donde se toman muchas decisiones, donde se mueven muchos intereses. Pero fíjate, no es un submundo. Es decir, imagínate las empresas de fracking, ¿no? Sí. Las que están intentando sacar gas en unas condiciones en el que hay una gran polémica, porque parece ser que realmente es una gran agresión a la tierra. Se están jugando millones y millones de dólares o millones y millones de euros. Esas empresas, lógicamente, ¿a quién acuden? A grandes empresas de comunicación para intentar comprar voluntades, influir en los gobiernos y sobre todo poder convencer a la opinión pública, y gastan millones y millones en esa operación para conseguir su objetivo final. Es decir, eso lo estamos viendo todos los días. Es decir, no es que alguien vaya detrás de una cortina y haga cosas raras, no, es que lo hacen absolutamente a la vista. Sí, efectivamente, ellos lo hacen. Lo que pasa es que cuando te lo cuentan, es decir, ¿qué hago yo en esta novela? Antes lo explicaba, es coger al lector y llevarle detrás, donde está, digamos, la sala de máquinas de los que mueven los hilos de nuestra sociedad, y entonces los coloco directamente en la sala de máquinas. Entonces les llevo más allá de lo que dicen los periódicos, más allá de lo que ven en la tele, y les digo, mire, esto es lo que está pasando y esto se hace de esta manera.
Claro. Bueno, nos ayudas a desarrollar un espíritu quizá más crítico, ¿no? Porque ante semejante volumen de información a veces nos dormimos. Vivimos en la sociedad antes lo decían, que han cambiado todos los paradigmas por las nuevas herramientas de comunicación, pero a veces el exceso de comunicación también hace que no seamos capaces de procesar toda esa información, y me parece que la única manera de defendernos es a través de que desde la escuela se forme individuos, se formen ciudadanos con capacidad crítica. Por eso a mí me escandaliza que de todos los planes de estudio hayan desaparecido las humanidades. Me parece que es un auténtico disparate y que esa no es una decisión inocente. Por ejemplo, la desaparición de la filosofía. La filosofía nos ayuda a hacernos preguntas, nos ayuda a pensar y nos ayuda a intentar buscar las respuestas. Si a los niños solamente les educamos con las nuevas tecnologías, al final serán muchísimo más fáciles de manipular. La desaparición de verdad de las humanidades, de los planes de estudio, son un auténtico disparate y nos hace individuos mucho más frágiles, muchísimo más débiles ante toda esa información que a veces no somos capaces de procesar, porque nos faltan antecedentes, porque nos faltan las herramientas para hacernos las preguntas y buscar las respuestas. Julia, mañana es el Día Internacional de la Mujer y el tema candente de la desigualdad salarial también sería una conducta canalla en esta sociedad. Bueno, yo creo que todavía hay muchísimas batallas que dar. Nosotros creo que vivimos en una sociedad en la que hemos conseguido sobre el papel la igualdad, pero aún quedan muchas batallas que dar. La del salario es una de ellas, pero no solamente eso. Es decir, las mujeres todavía no tienen la representación en la sociedad que deberían de tener. Sigue siendo noticia que una mujer sea presidenta de un banco, sigue siendo noticia que una mujer sea jefa de gobierno, sigue siendo noticia porque es la excepción. Y la sociedad todavía está montada, quienes mueven los hilos siguen siendo los hombres. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y yo creo que todavía quedan muchas batallas que dar. Hay muchas personas, cuando yo digo yo soy feminista, que me miran con mala cara y digo sí, yo soy feminista, y voy a explicar por qué. Lo voy a hacer mientras haya una mujer no solo que gane menos dinero que un hombre por igual trabajo, pero también lo voy a hacer mientras haya una mujer a la que la puedan meter presa por conducir, como sucede en Arabia Saudita. Voy a ser feminista mientras hayan mujeres a las que mutilan con la ablación del clítoris en función de unas costumbres. Voy a ser feminista mientras haya millones de niñas que no pueden acceder a la educación porque son niñas, mientras haya niñas como Malala, a la que por ir a la escuela la tiran ácido en la cara. Voy a ser feminista mientras haya mujer a la que midan su dignidad por la cantidad de metros de tela con la que la envuelven. Es decir, todavía tenemos muchísimas batallas que dar. Además, yo tengo cierta amistad con Cristina del Valle, que lleva años denunciando todas estas cosas, y ya lleva muchos años hablando de los micromachismos, y es una palabra que solamente he visto en el medio de comunicación a partir de esta semana. No la había escuchado jamás en un medio de comunicación. No, yo tampoco. Y ahora es cuando se empieza a hablar de micromachismo, ¿no? De todos esos pequeños detalles del día a día, que son los que hacen que la mujer sea precisamente una esclava del siglo XXI. Pero afortunadamente yo también creo que también tenemos que hacer una lectura positiva, y que ha habido avances en nuestra sociedad desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista también social. También es verdad que hay una responsabilidad en la escuela, pero también en casa por parte de las madres, de empezar a educar a nuestros hijos con ese respeto a la igualdad. Es decir, cuando yo era pequeña, a la hora de quitar la mesa, eran las niñas las que ayudaban, los niños no ayudaban nunca. Bueno, pues esos pequeños gestos, esos pequeños detalles son los que van también educando para que los críos sepan que son igual que su hermana. Eso, o sea, que no hay nada que le diferencie a él, o sea, es decir, no es un ser especial y ella sí que tiene que ayudar a quitar la mesa y él no. Pues mira, no, lo que
quitáis los dos juntos, o en todo caso un día uno y un día otro, pero no eso lo hace ella porque es niña y él mientras ve la televisión. Es decir, es verdad, esos son los micromachismos, pero yo creo que se está avanzando en nuestra sociedad, pero como decía antes, quedan muchas batallas por dar. Totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho que digas que eres feminista con esa autoridad con la que lo has dicho y lo has argumentado, porque es verdad que yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez percibir a veces que el término feminismo despierta un poco de incomodidad, siendo un movimiento como es pacifista absolutamente, ¿no? ¿Por qué pasa eso todavía, Julia? Bueno, yo entiendo el feminismo de esta manera, como una lucha por la igualdad, y además la entiendo buscando la complicidad y el apoyo de ellos. Es decir, yo no lucho contra los hombres, que lo que quiero es que se unan a mi causa y nos ayuden a desterrar la desigualdad que existe. Es decir, yo creo que hay gente que confunde el feminismo como una lucha de mujeres contra hombres. No, yo lucho contra unas costumbres que hay que erradicar, contra unas leyes que hay que erradicar y contra una forma de ver la vida que hay que erradicar, y lo que quiero es la complicidad de tantos y tantos hombres que nos acompañan en esa batalla. La clave está en no luchar contra, sino con. Exactamente. Entonces yo creo que a veces hay quien se siente un poco desconcertado pensando que la lucha es contra él. No, la lucha no es contra él, la lucha es contra un sistema que ha tenido a la mujer convertida en una nota a pie de página durante 20 siglos. Hemos sido un apéndice, una nota a pie de página. Realmente las mujeres no entramos de verdad en la historia hasta el siglo XX. Hasta entonces la memoria que se tiene de la vida de las mujeres es la memoria de reinas, de las diosas del Olimpo y de poco más, y de santas, pero nosotras éramos simplemente una anotación a pie de página. Entonces desde el siglo XX es cuando empezamos a coger las riendas de nuestra vida y a ser protagonistas de nuestra propia historia. Bueno, tampoco me gustaría que hoy te escaparas sin que habláramos de la actualidad política. Tú que has sido cronista parlamentaria, que eres periodista, que tienes esa mirada también, ¿no? Que eres mujer. Y no sé, me gustaría que nos dijeras qué reflexiones te suscita todo este asunto al que estamos asistiendo. Pues mira, y lo hilvano con mi libro. Mi libro hablo de la comunicación, de lo que son las campañas electorales en Estados Unidos, a mí lo que me preocupa es la banalización de la política. Es decir, la política me parece que es algo muy importante, que nos atañe a todos y que lo que no se puede banalizar. Y estamos asistiendo a una banalización de la política. Estamos asistiendo a que la política se ha convertido en un gran plató de televisión, donde estamos en el más difícil todavía, y a ver quién hace el espectáculo más llamativo. ¿Y por qué me preocupa? Porque entonces el debate de fondo, el debate de los problemas, el debate de las ideas queda totalmente apartado por el debate de los jóvenes. Ahora dicen una palabra que a mí me ha costado mucho entender qué quería significar, que era la de postureo. Mi hijo la decía y yo decía, ¿pero qué quieres decir con eso? Y además me ponía muy nerviosa. Ahora ya entiendo lo que es lo del postureo. Hombre, lo vemos todos los días. ¿No? Es que está de moda además hablar del postureo. Sí, sí. ¿Cuál sería el remedio? Cuando los jóvenes ponen en marcha ese tipo de palabras, yo no soy tan lista, o sea, yo tardo en enterarme exactamente qué es lo que quieren decir. Y ahora es que ya lo he entendido divinamente. ¿Cuál crees tú, Julia, que sería el remedio contra el postureo, contra, no sé, los intereses económicos que... La exigencia de los ciudadanos. La exigencia de los ciudadanos de que nuestros representantes tengan unos comportamientos que nos tengan respeto, por favor. Es decir, que nos traten con respeto. Y ser absolutamente exigentes. El debate político puede ser lo más duro que se quiera, pero que sea debate, que no sea una puesta en escena.
Es decir, yo que llegué al Parlamento siendo una jovencísima periodista en 1977, cuando se abrieron las primeras Cortes Democráticas, tuve la suerte de asistir a debates absolutamente apasionantes entre personas absolutamente opuestas. Algunas habían estado en la cárcel, otras venían del exilio, otras eran del régimen, es decir, pero en aquel Parlamento que daba los primeros pasos para conseguir un Estado democrático, se debatía de ideas y se debatía en profundidad. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, y cualquier tiempo futuro debemos de aspirar a que sea mejor que lo que hemos vivido. Lo que no podemos es banalizar. Es decir, yo creo que la sociedad española tiene muchísimos, la sociedad en general, en todas partes, muchísimos problemas como para que nuestros representantes debatan en serio y sobre todo nosotros les exijamos de eso, un respeto, por favor. Michel, no sé si quieres... Sí, yo me gustaría hablar un poco de Thomas Spencer porque me parece que es apasionante el personaje. O sea, yo conociéndote como te conozco entiendo que hayas llegado a decir que efectivamente que no has conseguido tener empatía en ningún momento. No, es que además no quería tenerla y quería que los lectores sientan desde el minuto, desde la primera línea, no, que vieran, es dejar un alma al descubierto. Es decir, antes lo explicaba, todos intentamos dar la mejor imagen de nosotros mismos, la cara más amable, pero es muy difícil que a alguien le puedas leer el alma, y sin embargo en este personaje está su alma descubierto desde el minuto uno. Entonces está pensado para que nadie, es decir, yo no he intentado que empaticen con el personaje. Es que has llegado a decir que ha sido liberador para ti terminar el libro. Pues ha sido absolutamente liberador, o sea, tenía ganas de separarme de él. Thomas Spencer, como decía yo, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Sí. Pero es solamente un reflejo de los muchos canallas que hay por ahí sueltos, o la sociedad es canalla ya por sí. Bueno, los Thomas Spencer son parte de la sociedad, entonces hay partes de la sociedad, hay gente que hace las cosas que no debe hacer, ¿no? Que son auténticos canallas. Entonces, claro, la mala gente no viene de Marte, puede estar a nuestro lado, es decir, son parte de la sociedad. De todas maneras, yo tengo una visión optimista. Frente a tanta gente que hace el mal, hay también mucha gente que hace el bien. Yo lo he visto en la India, cuando veía a las monjitas de Madre Teresa salir con su cesto todos los días y recoger a la gente más desahuciada, a los que nadie quiere, a los enfermos, a los leprosos, a las niñas abandonadas. Lo he visto como periodista cuando me he tenido que ir en algún lugar donde había un conflicto bélico, entonces se marchan las embajadas, se marchan las ONGs, se marcha todo el mundo, y los únicos que se quedan son esos misioneros que se quedan a sufrir la suerte de la gente con la que están. Lo hemos visto en esta crisis económica, donde si no hubiese sido por la solidaridad de las familias, esto habría sido una auténtica catástrofe. Lo hemos visto con los bancos de alimentos, es decir, yo creo que el mal existe, pero también hay muy buena gente. Hay gente absolutamente fantástica que elige el camino de intentar hacer las cosas bien. En el libro también hay buena gente, ¿eh? Que no vaya la gente a pensar solamente que la maldad de Thomas Spencer eclipsa otras conductas, porque hay conductas muy dignas y de gente con mucho corazón, que incluso quiere y da amor al protagonista, ¿no? Que no se deja querer sus propios padres, su hermano, Esther, esa mujer incondicional. Y luego hay otra cosa en el libro que no le hemos mencionado, que a mí me parece que le da mucha fuerza al protagonista, la fuerza esa del hombre que no se arrepiente de nada, que es esas paradas que haces, paras el relato para
mostrarnos en cursiva lo que el personaje piensa que podía haber hecho y que no ha hecho, ¿no? Claro. Que entendemos que es esa vida que él no ha vivido y que no vivirá. El atisbo de conciencia, ¿no? Eso o sea, es. Yo creo que todo el mundo hay un segundo en el que se para a pensar, se para a revisar su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el protagonista de mi novela? Va contando lo que es su vida, va contando quién es, cómo es, pero al mismo tiempo va pensando cómo habría sido, no su vida, sino la vida de los otros, la vida de las personas que le han rodeado, si él hubiese actuado de forma diferente. Entonces, pues hice tal cosa, pero si lo hubiese hecho de esta manera, esta persona pues no habría sufrido, su vida habría sido de forma distinta, ¿no? Es esa reflexión. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado cómo habría sido tal cosa, tal circunstancia en nuestra propia vida si en vez de haber hecho esto hubiésemos hecho lo otro, hubiésemos tomado, en vez de un camino, hubiésemos tomado un camino diferente. Fíjate, esos pasajes que dices tú que es la conciencia del personaje, como Sí. muy bien apuntas, a mí me han despertado compasión por Tomás, que al mismo tiempo le he despreciado, no le he admirado, pero sí he sentido compasión por él a veces. Pero es muy malo, que no te convenzca. Ya, bueno, O sea, no te dejes engañar por él. ya no. Enseguida. No te vengas arriba, Alicia. Enseguida la escritura nos da una bofetada y nos dice cuidadito, No, cuidadito, con este porque, claro, tipo. Claro, es que al final es fácil empatizar con la gente. Hay momentos en los que intentas salvarle, decir, bueno, a lo mejor es que no es tan malo. No, es que es muy malo. O sea, Bueno, antes habéis dicho las dos que los malos atraen, y es cierto, los malos bueno, porque a tienen veces, un atractivo, ¿sabes esa lo que erótica pasa, del poder. Michel? Porque a veces tampoco sabemos exactamente hasta dónde llega la maldad. Yo es que aquí pues la pongo encima de la mesa, pero bueno, hay gente que es muy mala. Antes hablaba de la crisis económica internacional. Bueno, muchos de los que la han causado es gente que ha salido en los medios de comunicación, financieros famosísimos, que incluso daban donaciones, se iban a la ópera y yo qué sé, y tenían fundaciones. Y sin embargo, la gente que no empatiza con el resto de la humanidad. Pero tú cuando les ves, incluso pueden ser modelos sociales, puede haber gente que diga, pues a mí me gustaría ser como Menganito, que fíjate lo lejos que ha llegado en la vida. Entonces, bueno, por eso vuelvo a que lo que necesitamos son herramientas para ser capaces de pensar, de analizar y ver qué hay detrás de las apariencias. ¿Y de qué te ha servido para construir a Tomás? ¿De la observación? ¿Has conocido a alguien así? No, hombre, yo creo que todos conocemos a muchos Thomas Spencer. Si te paras a pensar, hay muchos. Es decir, es que el mal existe y hay gente que es así. Sobre todo lo que yo he descrito es un personaje con una incapacidad absoluta de empatizar con los otros, un personaje que toma decisiones que afectan a la vida de los demás sin que le importe las consecuencias, y personas así hay muchas y están ahí. Es decir, lo hemos visto a veces en los periódicos, ¿no? Menganito de tal ha puesto en la calle a no sé cuántas cientos de personas de tal empresa, pero él se ha ido con un bonus de no sé cuántos millones y un plan de pensiones todavía más millonario. Bueno, pues el Menganito de tal es un canalla, porque frente a ese Menganito hay empresarios que se están dejando las pestañas, que se han hecho lo que no está escrito por sacar sus empresas en estos años de crisis, por intentar no tener que despedir, aunque al final a lo mejor algunos no han tenido más remedio que hacer, por intentar hacer las cosas bien. Entonces, pero hay gente que hace ese tipo de cosas sin que le tiemble, como yo digo, sin que le tiemble el alma. También hay muchos aspirantes a canallas, porque hay muchas personas. Sí, la también. corrupción, invento de lo que hay. Dicen, Bueno, es que todos son unos ¿quién canallas. hubiera hecho yo en su lugar? ¿No? Y todos dicen, pues igual hubieran hecho lo mismo. Pero digo que yo creo que también en el fondo subyace que hay muchos aspirantes. Bueno, yo siempre a digo canallas. que los políticos son, antes lo he dicho también, o sea, no vienen de Marte, son Claro, un reflejo de la sociedad, y a veces también debemos mirarnos por dentro, porque corrupción son muchas cosas. Claro.
Claro. Corrupción son muchas cosas. Manipulación, por ejemplo. Claro. Siempre has dicho que tienes mucho miedo a la manipulación. ¿Cómo se puede manipular la información, no? Es que los tres somos periodistas, sabemos lo fácil que es que alguien te intente manipular, alguien te susurra en el oído una historia, oye, me he enterado de esto, entonces ahí siembra algo. A veces, si hacemos bien nuestro trabajo, nuestra obligación es investigar e intentar saber si lo que nos han contado es verdad. A veces no se hace bien, no hacemos bien nuestro trabajo y a lo mejor nos llevamos a alguien, la reputación de alguien por delante, injustamente. Claro. O a veces, aunque sea verdad lo que contamos, yo creo que las cosas que son verdad hay que contarlas, pero yo no sé vosotros, yo a veces he tenido la sensación de, al final, esto que a mí me ha llegado es para acabar con esto otro, para acabar con esta persona. Es decir, lo que pasa es que tienes que decidir si es verdad y entonces hay que contarlo a la sociedad, pero a veces el que te lo dice no te lo está contando por un afán íntegro de limpieza, sino te lo están contando para intentar hacer daño, al contrario. Directamente te están manipulando a ti también. Efectivamente. Una cosa, efectivamente, los tres somos periodistas y sabemos lo que esclaviza a veces el formato, el tener que ceñirte a una crónica y contarlo todo en 1 minuto 30 o incluso menos, y todo eso. Supongo que, Julia, tú por eso te explayas tanto y escribes libros con esa libertad y con esa... Ahora me va a decir que mis libros son voluminosos. No es un reproche, no es un reproche en absoluto. Mira, me parece estupendo, pero yo creo que los libros no son ni largos ni cortos. Te cuentan una historia que te interesa o no. Hay libros que pueden tener 100 páginas y yo estoy pensando ahora mismo en uno que dices, por Dios, esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Y tú coges Guerra y Paz y son 1000 y pico y dices, por favor, que no se acabe nunca, porque qué maravilla el retrato de la sociedad, de su época que está haciendo Tolstoy. Entonces, depende. O sea, a mí nunca me han asustado escribir libros voluminosos. Entre otras cosas también, yo no sé si yo lo he contado en alguna ocasión, pero yo no pagino. Entonces, como no pagino, nunca sé si voy por la página 200 o por la 1500. Eso me hace que escriba con una enorme libertad y escriba mis historias con la extensión que yo creo que deben de tener. Cuando estaba escribiendo mi primera novela, yo soy un desastre para la informática. O sea, los ordenadores, a mí me pasa de todo. Es decir, me pasa de todo. O sea, no les entiendo ni ellos me entienden a mí. De manera que de repente doy una tecla que no soy consciente de haber dado y bueno, pues es una catástrofe. Y con mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, me pasaron una catástrofe y otro que no era una catástrofe. Uno, que no sé dónde di, pero desaparecieron todos los numeritos de 1, 2, 3, con lo cual dejé de paginar, y 2, que se me perdieron cerca de no sé si eran casi 50 páginas. En aquel momento fue un momento absolutamente para mí dramático. Empecé, que se me caían los lagrimones, llamé a mi hijo vino corriendo, era pequeño, y al ver a su madre ahí en un estado absolutamente fuera de mí, el pobre no sabía qué me pasaba, y entonces él era pequeño, no le llegaban las piernas al suelo, se sentó delante del ordenador, empezó a darle y empezaron a aparecer páginas, y yo le preguntaba, pero ¿dónde le das? ¿Pero qué estás haciendo? Pero claro, los niños hoy en día vienen con un microchip especial, o sea, vienen ya de serie, con unos conocimientos de informática, vamos, que yo soy una absoluta negada. Entonces el crío me rescató pues como 30 páginas y las otras 20 deben estar por el ciberespacio. Pero bueno, lo positivo, que lo de la paginación le dije, ya estaba tan nerviosa, dije no, y me dijo, bueno mami, ahora te arreglo lo de paginar. Dije no te preocupes, déjalo así. Lo dejó así y ya me he acostumbrado a que no salgan los numeritos. Cuando termino de escribir le llamo, porque sigo siendo una inútil, y él ya me coloca todo el texto, me lo organiza bien y ya lo puedo meter en un pendrive y darlo a la editorial, pues no sería un desastre. Alicia nos decía, Julia, al comenzar, que tenía terror
por la presentación. ¿Qué piensas ahora y qué sientes después de ver 500 personas reunidas escuchándote? Es que sabes lo que pasa, es que yo tengo muchísimo respeto a las personas, tengo mucho respeto a los lectores. Antes lo decía, el temor a defraudarles. Yo he estado cerca, más de 2 años y medio largos escribiendo esta novela. Han sido pues un tiempo dedicado a construir esta historia, estos personajes, y hay un momento que es el momento de la verdad, que es el momento en el que el libro llega a las librerías, y en ese momento, cuando uno tiene un trabajo que se levanta y va todos los días, pues uno ve si lo hace bien, si lo hace mal, tiene una pulsión diaria de cómo va su trabajo, pero en mi caso es jugárselo todo una carta, es ese día en el que el libro llega a la librería y tengo que esperar el veredicto, y yo empiezo a mirar a todo el mundo así. Cuando voy, si yo estoy en una librería comprando libros y veo alguien con mi libro en la mano, me dan ganas de salir corriendo directamente, porque digo, mira que como ponga mala cara me voy a llevar un disgusto, porque además me llevo un disgusto. O sea, yo no voy a decir eso que algunos escritores dicen, de no, a mí con que me lean 20 personas me conformo, yo escribo para 40. Pues no, yo intento llegar, escribir es comunicarte, intentar comunicarte con los demás, y lo que quieres comunicarte con el mayor número posible de personas, y lo que quieres es que esas personas aprecien ese trabajo que tú has estado haciendo ahí encerrada pues durante mucho tiempo con tu ordenador, y que de repente te lo juegas todo a una carta. Pues ya has visto que hoy ha habido una gran respuesta, ¿no? Y yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, que me hayan querido acompañar esta tarde, y de verdad que les estoy absolutamente agradecida. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si queréis hablar, hacer alguna pregunta a Julia, pues está aquí con el micrófono y podremos... Mira, soy inútil, que no sé ni abrir el agua. Eso te lo abro yo. Bueno, tú a lo... Sé de mi bajo. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. A ver. Adelante, allí. Yo, vale. Sí, no es una pregunta, es más bien el libro. El libro en sí a mí me crea una... No sé, me parece súper atractivo. ¿Por qué esa portada? Pues porque es una novela que transcurre en Nueva York, y porque trata del claro oscuro de unos personajes. Entonces la portada responde un poco a lo que yo quiero transmitir con la novela. La portada es muy valiente también, porque es rompedora, no tiene nada que ver con tus portadas anteriores. Bueno, pero siempre tiene un elemento arquitectónico que hay en todas mis portadas, y en este caso es el skyline de Nueva York. Y es una portada un poco que sugiere eso que decía, ¿no? Es decir, ese claro oscuro del alma. Adelante. Yo lo que quería comentar es que en una sociedad en la que parece que la sociopatía está a la orden del día, ¿no? Creo que esta novela puede abrir muchas mentes. Todavía hay muchas mentes cerradas al tema de la maldad, como tú dices, y creo que escribir una historia tan valiente en estos momentos es algo muy importante en esta sociedad, con lo cual te doy mi enhorabuena. Gracias. Es algo muy arriesgado, porque yo creo que a veces no nos gusta ver lo que hay al otro lado del espejo. Y yo sé que con esta novela he corrido muchos riesgos, que a lo mejor los lectores que tengo podían esperar otra cosa, y de repente se van a encontrar una novela, creo que es una novela muy moderna, que es una novela muy dura, y que es una novela muy actual. Adelante, por favor. Bueno, enhorabuena por esa presentación tan bella. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar, tengo la impresión que hay menos malvados de los que hay, de los que pensamos que hay. Y pensamos que tenemos un concepto equivocado del mundo, motivado por los medios de comunicación, que es un desfile de malvados diarios los que estamos viendo. Y pensamos que hay que ser uno más, porque si no nos sacamos de la norma ya. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son responsables, en cierto modo, de cultivar personas malvadas?
Porque si atacamos en la educación, la filosofía y las humanidades y ponemos como referencia y como modelos personas que no son dignas de ser personajes a imitar, yo no sé a veces qué estamos haciendo, pero estoy preocupado. He sido un optimista que empieza a estar preocupado por el futuro. Yo comparto con usted en el que yo creo que hay más gente buena que gente mala, pero también el papel de los medios de comunicación es el de contar todo aquello que va en contra del sentido común, va en contra de la sociedad, todo aquello que no es normal. Entonces, claro que sacamos a los malvados, porque yo creo que además es un servicio público el hacerlo, el decir tal persona es corrupta, ha robado, ha hecho tal o cual cosa. Lo que pasa es que al mismo tiempo quizá también se debería de proponer, aquí vuelvo a la banalización un poco de la sociedad en la que vivimos, eso hay que contarlo. O sea, los canallas hay que decir quiénes son y lo que hacen, pero quizá estamos viviendo en una sociedad en la que hay una pérdida de valores y no estamos sabiendo poner como modelos a personas, a esas personas buenas que hacen cosas realmente positivas por todos. Es decir, pero eso no es solamente culpa de los medios de comunicación, o no es solamente responsabilidad de los medios de comunicación, sino que yo creo que es una responsabilidad compartida. De repente, por ejemplo, cuando yo era pequeña, la figura del maestro era una figura absolutamente respetada. Era alguien que socialmente tenía ese respeto. Hoy los maestros a veces se tienen que defender no ya de la agresión de los alumnos, sino de la agresión de los padres, que son capaces de ir a darle una bofetada. Tengo una amiga que daba clases en un instituto y que un día un padre la dio una bofetada porque había suspendido a su niño. Entonces, quiero decir que a veces nosotros mismos dejamos de tener respeto por aquellas personas que deberían de ser ese modelo social. Y pongo el ejemplo ese de los maestros. Los maestros se sienten, ustedes lo habrán leído muchas veces en la prensa, muy solos, muy abandonados, porque no encuentran el respaldo a veces de la familia. Los médicos, antes ser médico era una profesión absolutamente de prestigio. Hoy también hay enfermos que son capaces, lo seguimos leyendo en los medios de comunicación, de que de repente llegan y les agreden. Es decir, han cambiado o hemos perdido valores en la sociedad. Entonces yo creo que la obligación de los medios es contarlo, y la obligación que tenemos como sociedad es tener como modelos a gente que realmente merece la pena, y no a lo mejor a el señor del mundo de las finanzas que tiene 7 aviones privados, 27 coches y no sé cuántas cosas más, y de repente ese es el que se convierte en el modelo social, en vez de ser pues la persona que se levanta todos los días, abre su tienda, va a trabajar, tiene una empresa en la que lucha por sacarla adelante. Es decir, estamos errando, pero todos, no solamente los medios de comunicación, en los modelos sociales. Estamos en el éxito fácil, barato y rápido. Pero tampoco podemos caer en el error de matar al mensajero. No, el mensajero no, porque el mensajero no es el culpable. O sea, estos días en que estamos todos los días sobresaltándonos con algún caso de corrupción, es que eso hay que contarlo. Es la manera, la pus tiene que salir. Es la única manera de limpiar. Adelante. Buenas tardes. Aquí usted ha hablado de la picaresca y de un canalla, pero no olvidemos que nuestro gran siglo de oro escribió mucho, largo y tendido sobre ese tema, y no olvidemos que seguimos estando en un país de picaresca y de mucha canallería, ¿no? Eso por un lado. Y después me gusta lo que usted dice de cómo sabe protegerse ante ese personaje canalla, porque lógicamente le va a hacer daño, y usted pues pone
se antepone una barrera para que no le haga daño al personaje que usted está creando, pero también le puede hacer el mismo daño un personaje tierno que totalmente se vuelca hacia él y también pues entrega a uno su alma y los sentimientos, y puede hacer mucho daño, como le pasó a este gran dramaturgo español que estaba representando una obra de Tartufo, Rodero, y terminó totalmente en psiquiatría profunda. Por eso digo que a veces se implican mucho ustedes para realmente ante el personaje bueno y ante el malo. Y es lo que también me llama la atención en usted, de cómo usted da un golpe de tuerca a su escritura. Y mi pregunta es, ¿no está usted conforme con lo que escribía, o es mucho más fácil este tipo de personajes de la canallesca, que a mí me parecen muy interesantes siempre que sean una canallesca simpática, divertida, emocionante a nivel de gente que vive, y es mucho más divertida que una persona que realmente no sabe? Pero digo eso en cuanto a un canalla simpático, pero eso, ese golpe de tuerca en su lectura. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no se puede escribir siempre la misma novela y que hay que evolucionar. Para mí era un reto hacer un retrato de la sociedad de hoy, de la sociedad de ahora. ¿Con qué herramientas he podido hacer ese retrato? Pues entre otras cosas con la enorme experiencia que tengo como periodista, y que es una experiencia que la he adquirido. Bueno, los periodistas siempre estamos en primera fila contando lo que pasa, y yo además he tenido pues la suerte de poder viajar por todo el mundo. Claro, los pícaros del siglo de oro eran pícaros simpáticos, las picardías que hacían realmente eran absolutamente menores. Hoy yo no llamaría pícaro al tipo de Wall Street que hace que se hunda la bolsa y miles de personas se arruinen. O sea, no es lo mismo el Lazarillo de Tormes que le quita el pan al ciego, que el tipo que juega con el dinero de millones de personas y crea una auténtica catástrofe económica como la que acabamos de vivir. De manera que hay pícaros y pícaros, y hay pícaros que pueden resultarnos simpáticos. La gente de la que yo hablo son auténticos canallas. ¿Por qué ese cambio de registro? Porque yo creo que como escritora tengo que seguir creciendo, tengo que seguir explorando, tengo que seguir intentando escribir historias, y cada historia requiere un lenguaje distinto, un planteamiento distinto, y esta historia requería que yo diera un giro. No podía esta sociedad actualmente mucho la palabra
que no lo somos, con quien nos representan. A mí me escandaliza mismos como individuos y como sociedad. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Este canalla nace o se hace? Eso es lo del huevo y la gallina. El huevo y la gallina, el huevo y la gallina. Yo no lo sé, no tengo una respuesta para esto. El canalla no sé si nace o se hace. El personaje de mi libro, yo explico su resentimiento, dónde está el origen de su resentimiento, pero no justifico. Es decir, antes lo he dicho. Persona y usted es un malvado.